Bueno, hermanos, una alegría, un gusto compartir esta mañana el mensaje del Señor. Quisiera que tuviéramos nuestras Biblias abiertas allí en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses 2, capítulos 14 y 15. Versículos 14 y 15, perdón. He titulado el mensaje El triunfo de Cristo en la cruz. El triunfo de Cristo en la cruz. Si nosotros vemos desde distintas veredas un choque de automóviles, el que está en una vereda lo va a describir de un cierto modo, y el que está en la vereda de enfrente lo va a describir de un modo diferente. Obviamente es el mismo choque, están las mismas cosas esenciales, pero uno va a ver algo y otro va a ver otras cosas que el otro no vio. Eso pasa cuando los evangelios, los 4 evangelios, describen la muerte del Señor Jesucristo. El doctor Raymond Brown, que ha sido presidente de la Asociación Católica Bíblica, nos habla de el Cristo crucificado. Y él nos dice, no es la misma perspectiva la de Marcos y Mateo que la de Lucas y que la de Juan. En Marcos y en Mateo vemos más bien al Cristo sufriente, entregado. Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto en Marcos y en Mateo. En Lucas, sin embargo, se ve a un Jesús más amable, le habla a las mujeres, perdona al ladrón de la cruz, intercede por nosotros pidiendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Juan vemos al Cristo Rey, ¿no es cierto? Al Cristo ante el cual la turba retrocede por su misma presencia, por la fuerza de su misma presencia. Pero frecuentemente se ha asociado a la cruz de Cristo con la derrota y a la resurrección de Cristo con la victoria. Sin embargo, el pasaje que vamos a leer hoy nos habla precisamente de una idea contraria, nos habla del triunfo de Cristo en la cruz, no meramente en la resurrección, sino en la cruz. El triunfo de Cristo en la cruz. Y leemos juntos Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 13 al 15, perdón. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta aquí, estos 3 versículos. En primer lugar, yo creo que tenemos que ver 2 aspectos acerca del triunfo de Cristo en la cruz. Primero, el triunfo de Cristo en la cruz sobre el pecado, y segundo, el triunfo de Cristo en la cruz sobre los principados y potestades, sobre las fuerzas del mal. Primeramente vemos el triunfo de Cristo en la cruz sobre el pecado. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El triunfo de Cristo, en primer lugar, vemos
sobre la deuda del pecado. Sobre la deuda del pecado. Dice nuestro texto, perdonándoos algunos pecados. ¿Está bien? No. Ah, muy bien. Veo que están prestando atención. Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Me acuerdo en una conversación pastoral con una hermana y me decía, por una situación de un pecado sexual, Dios jamás me podrá perdonar este pecado. ¿Qué nos dice aquí el texto? Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Ahora, ¿cómo el Señor nos perdona todos los pecados? Bueno, por su muerte en la cruz. Lo hemos visto aquí, ¿no es cierto? Nuestros pecados o nuestros delitos, como traduce la NBI, ¿no es cierto?, son representados como un acta, como un pagaré o un documento de deuda, como dice la Biblia de las Américas. Un pagaré. En griego, la palabra es como un manuscrito, algo escrito a mano y firmado por cada uno de nosotros. Miren, el acta contenía los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Esta acta tenía decretos contra nosotros y nos era contraria. Es una deuda pendiente de pago, pero es impagable para cualquier ser humano. Yo no sé si a ustedes les pasó, ¿no es cierto?, con estas deudas pendientes de pago, cuando se van a meter, que por ahí les llega una multa en el auto, ¿no es cierto? Teníamos que ir a 50, pero andábamos a 57, nos llega una multa. Entonces nos vamos a meter a ver si hay otras multas. Y si no hay otras multas decimos, oh, qué alegría. Pero si hay otras multas, bueno, habrá que pagar otras multas. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Se trata de deudas pendientes de pago. Ahora, esta metáfora, ¿qué nos indica a nosotros? Este acta, este documento que nos es contrario, ¿no es cierto?, porque nos hace deudores. ¿Qué indica? Indica la omnisciencia de Dios, que registra, que tiene el récord absoluto de todos los actos de nuestra vida, aún de aquellos actos que nosotros nos olvidamos, aún de aquellos actos de los cuales nosotros no tenemos conciencia. Y la firma del pagaré significa o implica nuestra propia responsabilidad por esos actos, ¿no es cierto? Ahora, pueden ser acciones equivocadas o pueden ser omisiones también, ¿no? Pecados de acción o pecados de omisión. Ahora, ¿qué hizo Dios con esa deuda? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice el versículo 14? Que en primer lugar, ¿qué hizo el Señor? La anuló. La anuló. Ustedes saben que la palabra anular es una palabra que es la misma exactamente que se utiliza en Hechos 3:19. Es decir, en Hechos 3:19 está predicando Pedro, ¿no? Y él va a decir una palabra allí interesante, llamando a la conversión. Y él dice lo siguiente, Hechos 3:19, vemos ahí la misma palabrita, anuló. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, quizás podríamos traducir anulados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es la famosa doctrina de la apocatástasis, ¿no es cierto? Ahora, vamos a pensar un poquito. Anular no es exactamente lo mismo que borrar.
Anular más bien es invalidar. El pecado está, los actos, pecados de comisión o pecados de omisión están, pero no tienen validez. Ahora, anuló esa acta. En segundo lugar, ¿qué hizo? La quitó de en medio. Y en tercer y último lugar, la clavó en la cruz. Gloria a Dios, la clavó en la cruz. Este documento fue clavado en la misma carne de Cristo. Tremendo esto, ¿no es cierto? Este documento fue clavado en la misma carne de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros cargos, que nos eran contrarios, fueron cargados por el mismo Señor Jesucristo. Nuestro pecado costó la preciosa vida de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2, 14 y 15 dice, porque Él, el Señor Jesucristo, es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, fíjense ustedes, en su carne, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y por medio de la cruz reconciliar ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mis hermanos, qué maravilla lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿no es cierto? Y yo quisiera decir que en esa cruz de Cristo, nuestra deuda, esa acta, ese documento de deuda que nos era contrario, quedó públicamente abolida. Cuando el diablo, el acusador de los hermanos, nos culpe de pecado, señalemos hacia la cruz y digamos que todos nuestros pecados fueron cancelados, anulados allí. Cuando nuestro corazón nos acusa, afirmemos que el Dios de amor es más grande que nuestro corazón y nos asegura que nuestros pecados fueron cancelados allí. En 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. Dios es mayor que nuestro corazón, Dios es mayor que nuestra conciencia, y Él sabe todas las cosas. El triunfo de Cristo en la cruz nos libra de nuestra condición de deudores. ¿A quién le gusta estar en una condición de deudor? ¿A quién le gusta estar en el veraz, por ejemplo? ¿A alguno le gusta estar en el veraz? No. Bueno, nosotros estábamos todos en el veraz antes de conocer a Jesús. Como decimos ahora, estábamos en el horno. Pero gracias a Dios, ¿no es cierto? Él, por su sangre, por su cuerpo herido por nosotros, Él cargó, Él canceló esa deuda que nosotros teníamos. Y la canceló públicamente, ¿sí? Públicamente. El triunfo de Cristo en la cruz nos libra de esa condición de deudores. Porque nunca se pueden satisfacer absolutamente todas las demandas de la ley. Siempre se estará atrapado en la deuda, en la culpa. Pero Dios nos libera de esa deuda y con la paciencia amorosa de su pedagogía divina nos conduce por sendas de santidad y por sendas de amor. ¿Sí? En segundo lugar, Cristo triunfó sobre el poder del pecado. Cuando decimos como primer punto que Cristo triunfó sobre el pecado,
decimos en primer lugar que triunfó sobre la deuda del pecado, pero decimos en segundo lugar que triunfó sobre el poder del pecado. Y vamos a leer aquí este texto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él. Nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de seguirlo, antes de hacernos cristianos, nuestra condición anterior es estar en pecados, sin poder salir de esa situación de desobediencia. El cristiano cuando es rescatado por Cristo, muchas veces es rescatado de situaciones bastante complicadas en su vida. Vidas malogradas en pecados de los cuales no se puede salir por sí mismo. Pero también el otro sentido en el que estábamos muertos es en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Qué significa esto? Aquí se aplica incircuncisión en un sentido espiritual, no se trata de que fueran gentiles los destinatarios de la carta a los colosenses, sino se aplica en el sentido, por ejemplo, en que se aplica en Hechos 7:51, donde se les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué es ser incircunciso? Es ser insensibles a Dios, hasta el punto de resistirlo, de estar cerrados a la obra de Dios, de estar cerrados a la obra de gracia, de estar cerrados al arrepentimiento. Y obviamente incircuncisión de nuestra carne significa estar bajo el dominio del pecado, ¿no es cierto? Hay una enfermedad que se llama neuropatía periférica. Si usted toca, por ejemplo, la mano de una persona que padece de esta enfermedad, de una neuropatía periférica, la persona no siente nada. Nada. Bueno, así es el corazón, ¿no es cierto? Así es la vida del que está lejos de Dios. No siente nada. Insensible. Insensibilidad a la gracia de Dios. La conversión implica de que si antes estábamos muertos espiritualmente por el pecado, ahora estamos vivos por el poder de Dios. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Vida juntamente con Él. Por el poder de la muerte y de la resurrección de Jesús, nos ha sepultado juntamente con Cristo y nos ha levantado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que andemos en nueva vida. Eso dice Romanos 6, versículo 4. Esto es lo que se representa simbólicamente en el bautismo, pero el bautismo no es más que un testimonio de lo que ocurre en nuestra vida. Somos sepultados al pecado y somos levantados juntamente con Él a una nueva vida. Por eso en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí quiero ser bien práctico y darles dos claves para triunfar sobre el poder del pecado. ¿Cómo se puede triunfar sobre el poder del pecado? Usted puede ser cristiano, pero obviamente a veces los vestigios de la vida vieja siguen molestando. Bueno, pero vamos a dar dos claves aquí para triunfar sobre el poder del pecado. La primera, considerarnos muertos al pecado y libres para con Dios. Esto nos hace correr hacia una libertad donde
se puede hacer más efectivo nuestra condición de sujetos libres. Miren, en vez de vivir cargados y paralizados en la esclavitud, gente que vive cargada y paralizada en la esclavitud de sus enojos, en la esclavitud de sus heridas del pasado, en la esclavitud de sus mentiras, en la esclavitud de sus enemistades, en la esclavitud de sus vicios, ¿no es cierto? Pero ahora debemos considerarnos libres en Cristo y correr en el poder de Dios hacia la meta para la que fuimos creados, ¿sí? Antes éramos esclavos, estábamos muertos en pecados, pero ahora debemos considerarnos muertos al pecado y libres para Dios. Miren, cuando leía esto pensaba en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Esa guerra donde los estados del sur querían conservar la esclavitud, obviamente estados agrícolas donde los personas de raza negra se ocupaban más bien de las cosechas, del algodón y todo lo demás. Y el norte era más industrializado, era abolicionista. Se generó una guerra. En medio de esa guerra, y en 1863, el presidente Abraham Lincoln, que era republicano, no era demócrata, era republicano, abolió la esclavitud. Desde el momento que abolió la esclavitud y que todo ciudadano estadounidense podía considerarse libre, no esclavo, sino libre, entonces empezó a haber un movimiento. ¿Ve? Si usted se considera libre, empieza a haber un movimiento interesante en la vida. ¿Y qué pasó? Los negros que estaban precisamente, mayormente en el sur, empezaron a correr hacia las fronteras del norte para que esa libertad se hiciera efectiva. Y fíjense ustedes que notablemente lo hacían a través de ferrocarriles subterráneos, lo hacían en las noches, lo hacían en grupos, en lugares donde nadie los veía, y corrían denodadamente para cruzar la frontera de los estados libres y hacerse efectiva esa libertad. Obviamente, Lincoln pudo ver la declaración de la abolición de la libertad y pudo ver también en 1865, porque esto fue en 1863, en 1865 pudo ver el fin de la guerra de secesión, pero a los 5 días lo asesinaron. La verdad es que esto nos da una enseñanza a nosotros muy importante. Según como vos te considerás, vas a actuar. Si vos te considerás un esclavo, te vas a quedar paralizado en el lugar donde estás. Si vos te considerás libre para con Dios, vas a correr para que esa libertad se haga efectiva. ¿Cómo te considerás? ¿Cómo nos consideramos? Ahí está la gran pregunta. Primer clave, considerémonos muertos al pecado y vivos y libres para con Dios. Segunda clave para triunfar sobre el poder del pecado. Hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Decía el apóstol Pablo en Romanos 8:13. Las siguientes palabras: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la vida del cristiano existen vestigios de la vieja vida que nos molestan. ¿Qué hacer con esos vestigios de la vieja vida que nos molestan?
Bueno, debemos recurrir al Espíritu Santo y pedirle en oración que Él haga morir en nosotros las obras de la carne. Nuestros pecados sexuales, enemistades, iras, contiendas y tantas otras obras de la carne no se derrotan con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdugo divino encargado de sentenciar y ejecutar las obras de la carne. Recurramos a Él, confiemos en Él y hagamos todo lo que está de nuestra parte. Y entonces vamos a ir de a poco matando los vestigios de esa vieja vida que nos molestan. En primer lugar decimos que Cristo triunfó sobre el poder del pecado. En segundo lugar decimos que Cristo triunfó en la cruz sobre los poderes del mal. Cristo triunfó sobre el poder del pecado, primer punto. Segundo punto, Cristo triunfó sobre los poderes del mal. Vamos a leer Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Cristo despojando, ¿no es cierto? O la NBI dice desarmando. Despojando quiere decir como quitándoles la ropa. Desarmando, traduce la NBI. A estos principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque nuestro texto no lo menciona, en realidad el triunfo de Cristo se inició en su vida y en su ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús vivió en perfecta armonía con la voluntad de Dios, cosa que ningún ser humano pudo hacer, bajo la guía del Espíritu Santo. Jesús vivió en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Cumplió toda la justicia de Dios. Y tal como lo expresa Romanos 8:3, dice: viniendo en carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Interesante. Y vulnerable como nosotros, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Ahora, fíjense ustedes qué interesante que es esto, ¿no? Triunfó en el desierto sobre Satanás, triunfó en el amor que demostró hacia los abandonados, hacia los enfermos, liberó a los seres humanos de los poderes demoníacos bajo el poder del Espíritu Santo y entró en la casa de Satanás para arrebatarle sus bienes. Mateo 12, 28, 29. Pero el triunfo definitivo sobre los poderes del mal y del pecado lo realizó en la cruz del Calvario. Allí triunfó, en primer lugar, sobre los principados y las autoridades. En Juan 12, 31 al 33 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Primero, triunfó sobre los principados y las autoridades. Segundo, los despojó, los desarmó. Les quitó la capacidad de hacer daño eterno. Escuchen esto. Les quitó la capacidad de hacer daño eterno. Tal es la magnitud de esta victoria. En la cruz, el Señor Jesucristo dio al diablo un golpe mortal, un golpe terminal. Está en estado de coma, pero aún en estado de coma sigue dando coletazos, ¿no es cierto? Pero su poder ha sido quebrantado y su final ha sido anticipado.
entonces los despojó y los desarmó. Y en tercer lugar, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así traduce Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, hizo de ellos un espectáculo público. Hizo de estos principados y potestades un espectáculo público. Dice la Nueva Traducción Viviente, los avergonzó públicamente. Fíjense, ¿y esto a qué alude? Esto alude a la procesión que realizaban los generales romanos cuando venían triunfantes y victoriosos de una batalla. Entonces iban los generales con sus carros, sus caballos, sus soldados atrás, ¿no es cierto?, trayendo encadenados en las ruedas de los carros y de otras maneras, ¿no es cierto?, a aquellos que habían sido vencidos. Y así desfilaban por las calles. Desfilaban por las calles mientras los soldados victoriaban y aclamaban al general que había triunfado. Los avergonzó públicamente, hizo de ellos un espectáculo público, los exhibió públicamente. Este espectáculo obviamente se realiza en el mundo espiritual, en el mundo invisible, pero cobra su realidad histórica y fáctica en la vida de Jesús y en la vida de sus fieles seguidores. Esta derrota de Satanás y este avergonzamiento, esta humillación de las fuerzas del mal. ¿Cuáles son estos poderes del mal? Satanás y sus ángeles. La muerte, Hebreos 2, 14 y 15, es el postrer enemigo, como dice Pablo, ¿no? Cuyo aguijón es el pecado. Cristo participó de carne y sangre. ¿Para qué? Leemos Hebreos 2, 14 y 15, dice, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte. Lacan expresa en el Seminario 7 que el ántropos, el ser humano, se inventa enfermedades por temor a la muerte. El temor a la muerte nos tiene sujetos a servidumbre. El temor a la muerte opera cuestiones que nosotros ni siquiera imaginamos. Tercer enemigo, la ley, cuando es considerada como un elemento de salvación. Nadie se salva por la ley. Y el que quiere ser perfecto, realmente ahí cae en la vanagloria. Y el que quiere defenderse continuamente, ocultando sus propios errores y justificándose y autojustificándose, sigue bajo el poder de la ley. Tal es el poder de la ley que, escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo habla de estar bajo la maldición de la ley. Es algo bastante profundo, merece un estudio aparte. Otro enemigo, los ídolos, sean impersonales, ¿no? Porque hay ídolos impersonales, o sean personales, como gobernantes corruptos, autoridades religiosas falsas, etc. Ahora, en Colosas había una herejía, algo que Pablo, el escritor de la carta, pretende corregir. Esta herejía era una mezcla de gnosticismo y judaísmo. Fíjense en el Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Bueno, estos elementos del mundo
o espíritus elementales, del griego stoigeia. Son espíritus o ángeles que se creía que animaban a toda la creación. Toda la creación estaba animada por algún ángel, ¿no es cierto?, por algún espíritu elemental. Ahora, fundamentalmente dominaban los astros, generando un determinismo astrológico, el horóscopo, traducido al día de hoy, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en aquel momento había como un saber científico especial acerca de eso, ¿no? Ahora, para aplacar y propiciar a esos ángeles, se los veneraba en el culto y se realizaban prácticas ascéticas, las personas hasta se autoflagelaban y realizaban rituales que les permitían ascender a lo que ellos llamaban una plenitud de vida. Pablo expresa que no hay necesidad de ningún culto a los ángeles, ya que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, y que Él es cabeza de todo poder y de toda autoridad, y que todo poder y toda autoridad se ordena bajo Él, que es la cabeza, y nada puede hacer sin Él, que es la cabeza. De manera que ningún creyente, ninguno de nosotros, debemos asustarnos por lo que nos pueda hacer el hombre, por las predicciones del horóscopo, o cualquier práctica esotérica, ¿no es cierto? Lamentablemente yo he visto gente que va a las iglesias a hacerse tirar las cartas. Bueno, hermanos, estamos en otra dimensión, ¿no es cierto? Las amenazas de los tiranos, principados y potestades, el Señor los despojó, el Señor los exhibió públicamente, el Señor triunfó sobre ellos en la cruz. Estos poderes causan falsos temores y falsas esperanzas, pero Cristo triunfó sobre todo poder, gloria a Dios. En este librito que yo escribí, que es del 2021, que salió por CLIE, digo algo así, refiriéndome a la muerte del Señor. Cuando el Señor murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, porque uno mayor que el templo moría en la cruz. Y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo desapareció, porque desaparecieron las jerarquías, desaparecieron las distinciones entre hombres y mujeres, y todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Gloria sea su nombre. Hubo tinieblas en toda la tierra. O sea, el sol se oscureció. El sol, adorado como el astro rey por muchos pueblos, ahora empalidecía, se oscurecía ante la luz del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que colgaba en la cruz del Calvario. La tierra tembló y las rocas se partieron, demostrando no ser el fondo maternal sobre el cual construir nuestras casas, nuestras culturas, nuestras civilizaciones, nuestro destino. No. Hay un fondo más profundo que las rocas, es el amor incondicional de Dios. Los sepulcros se abrieron porque con su muerte, la muerte y el pecado fueron vencidas definitivamente. El verbo triunfar aparece solo una vez más en el Nuevo Testamento, solo una vez más. Aparece aquí, ¿no es cierto? Triunfando sobre ellos en la cruz, sobre los principados y los potestades, y aparece una vez más. Y esa otra vez que aparece es 2 Corintios 2:14, es el mismo verbo en griego.
Dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar en el triunfo de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Dios nos hace participar en el triunfo de Cristo. Cristo triunfó sobre el poder del pecado, Cristo triunfó sobre los principados y potestades, Cristo triunfó sobre las fuerzas del mal y Cristo nos hace triunfar o participar en ese triunfo. Porque además de los prisioneros de guerra que aparecían encadenados en esos desfiles, ¿no es cierto?, venían los soldados que aclamaban al general como triunfador. Los cristianos somos soldados triunfantes en el desfile del Señor Jesucristo. Y lo aclamamos a Él, le cantamos a Él, decimos que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Decimos que es el Alfa y la Omega. En la cruz, lo que parecía una derrota era un triunfo. Un triunfo. Y nosotros somos parte de ese triunfo. Quiero concluir diciendo que Cristo triunfó en la cruz sobre el pecado. Nos libró de la deuda del pecado y del poder del pecado. Además, triunfó sobre los poderes del mal y nos hizo participar a nosotros en su triunfo. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Si estás en Cristo, ya no eres más deudor de la ley. Si estás en Cristo, puedes considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Y considérate de esta manera. Si el Espíritu Santo está en ti, puedes pedirle que dé sentencia de muerte a cualquier obra pecaminosa de la carne, a cualquier tentación. Ya eres libre y debes orar profundamente a Dios para que esa liberación se haga cada vez más efectiva y mayor. Si estás en Cristo, vives en su amor eterno y entonces eres más que vencedor. Y dice el hermoso texto de Romanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Ahora hay alguien que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese eres tú mismo. Vos mismo podés separarte de ese amor. Si rechazás a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Si te endureces a la acción de la gracia de Dios. Si te endureces a la obra del Espíritu Santo. En su omnisciencia, Dios registra todas tus obras y el sentido o el sinsentido de tu vida. En el juicio final ocurre algo tremendo. Y yo quisiera leerles aquí nomás 2 versículos de Apocalipsis 20, 12 y 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quieres participar en el triunfo de Cristo? Recibiendo el perdón de pecados,
recibiendo la cancelación de tu deuda, recibiendo poder para vencer el pecado. ¿Quieres participar del triunfo de Cristo librándote de todo temor a cualquier agente externo, principado o potestad que esté asusando tu vida? ¿Quieres estar inscrito en el libro de la vida para tener confianza en el juicio final? ¿Quieres entregar tu vida al Señor, recibiéndolo como Señor y Salvador de tu vida y dejando que el Espíritu Santo guíe tus pasos? Si querés hacer esto, yo te invito a que hoy, no mañana, no en otro momento, hoy lo recibas como tu Señor y Salvador. Y le digas: Señor, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero seguirte. Quiero participar en tu triunfo. Quiero participar en la vida abundante que ofreces. Y quiero tener esperanza y estar inscrito en el libro de la vida.